Saludos queridos hermanos, su hermano en Cristo, Enrique Olea, saludándoles nuevamente, queridos hermanos, y trayéndoles un nuevo estudio que estará basado ahí en Apocalipsis capítulo 7, versículo del 9, al 17. La gran multitud. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 al 17. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Versículo 10. Y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Versículo 11. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Versículo 12. Diciendo: Amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sea nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y uno de los ancianos habló diciendo: Estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Versículo 14. Y yo le respondí: Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que vienen de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Versículo 15. Por eso están delante del trono de Dios, y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que estaba sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Versículo 16. Ya no tendrán hambre, ni sed, ni el sol los abatirá, ni calor alguno. Versículo 17. Pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. A veces creemos, queridos hermanos, que lo que vemos en la escritura es como una película de ciencia ficción. Es decir, lo que las escrituras nos explican, a veces ni los cristianos creen lo que las escrituras dicen. Es decir, aquí vemos que hay una visión que comienza con una gran multitud que se concentra delante del trono y del Cordero. Vemos que los ancianos, los seres vivientes y los ángeles de los capítulos 4 y 5 se unen ahora a una multitud tan enorme de redimidos que es imposible contar. La gran multitud, donde quiera que se mirara, se veía la muchedumbre, se extendía hasta donde alcanza la vista, igual que en la promesa de Dios a Abraham. Recordemos cuando Dios hizo esa promesa, ese pacto a Abraham. Su número es como las estrellas del cielo, le dijo. Allí en Génesis capítulo 15, versículo 5, lo llevó fuera y le dijo: Ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo: Así será tu descendencia. Esto le dijo Dios a Abraham, recordemos eso. Y en la arena del mar también, cuando le dijo que habría una descendencia como la arena del mar. Recordemos lo que dice Génesis capítulo 32, versículo 12. Y te dije: de cierto te haré prosperar y haré de tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar por su gran cantidad. El carácter que vemos aquí universal de la multitud se subraya por medio de la cuádruple división en naciones, tribus, pueblos y lenguas. Sus ropas blancas simbolizan no solo la victoria de la fe, sino también la justicia de Cristo. Esta multitud con túnicas blancas, como lo dice Apocalipsis capítulo 7, versículo 14, y yo le respondí: Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que vienen de la gran tribulación, y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Dice específicamente aquí que las túnicas son blancas por haber sido lavadas en la sangre del Cordero. La victoria a través del sacrificio es un tema recurrente en los libros de Apocalipsis. Es decir, vemos que ahí en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 y versículo 12, dice lo siguiente: Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: Dignos eres de tomar el libro y de abrir sus sellos,
porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Versículo 12, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Las ramas que vemos ahí, de las cuales habla Apocalipsis, dice que las ramas de las palmeras son especialmente apropiadas en esta escena de gozo festivo. Aquellos que salieron a recibir a Jesús cuando éste se dirigía a Jerusalén, el día de su entrada triunfal, llevaban ramas de palmeras y gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Como lo vemos ahí en Juan capítulo 12, versículo 13. Tomaron hojas de las palmas y salieron a recibirlo, y gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. A quien pertenece, a este que gritaban Hosana, a nuestro Señor y Salvador Jesús, a él pertenece la salvación. Con una sola voz, la gran multitud clamaba, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Esta salvación es más que un tránsito victorioso a través de las dificultades y el sufrimiento. Significa la liberación de todos los que se interpone a la dicha que se describe ahí en Apocalipsis capítulo 7, versículo 15 al 17, que nos dice, por eso está delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. El que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Versículo 16, ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol los abatirá, ni calor alguno. Versículo 17, pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Esta salvación del pecado y de sus consecuencias más extremas, la gran multitud reconoce gozosamente que su liberador, nuestro Señor y Salvador Jesús, descansa en la soberana voluntad de Dios y en la actividad redentora del Cordero. A nuestro Dios y al Cordero debemos nuestra salvación. Es lo que nos está diciendo estos versículos de Apocalipsis. Los ángeles que rodean el trono, los millares y millares de ángeles que rodean este trono, como lo vemos ahí en Apocalipsis capítulo 5, versículo 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era miriadas y miriadas y millares de millares. Estos ángeles responden al jubiloso clamor de los santos, postrándose ante Dios y ofreciéndole en su séptuple de exología de alabanza. Es decir, por fin se ha llevado a cabo la redención de la raza humana, el propósito final de Dios en la creación. Sí hay gozo entre los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente, es decir, se goza en el cielo los ángeles cuando un pecador se convierte a Cristo, se arrepiente de sus pecados, como lo vemos en Lucas capítulo 15, versículo 10. De la misma manera, os digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. No es necesario interpretarnos acerca de las posesiones relativas de los ángeles y de los santos que se apiñan alrededor del trono. Las visiones no son para que elaboremos diagramas a partir de ellas, sino para discernir verdades que están más allá de la inteligencia humana. Por eso es difícil para algunos creer lo que vemos en las Escrituras, porque muchos, aún los cristianos, no creen, no entienden lo que Dios nos está diciendo a través de su Escritura. Los dos amenes que vemos aquí, los dos amén, son litúrgicos y la conclusión de la doxología angélica es la repetición de los artículos antes de cada atributo en el contexto griego, igual que en Apocalipsis capítulo 4 versículo 11, que dice, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. El significado de estas palabras es la exaltación al mismo Dios. Por ejemplo, no es sencillamente una bendición que las huestes angélicas tienen en mente, sino la bendición del mismo Dios. 6 de los 7 atributos aparecen en la doxología anterior, como lo vemos en Apocalipsis capítulo 5, versículo 12,
que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. En estas palabras vemos un orden completamente distinto. La gloria es el resplendor del ser divino en este contexto. La sabiduría es el conocimiento divino que Dios puso de relieve en el plan de la redención. Vemos que en Efesios dice lo siguiente acerca de esto. Efesios capítulo 3, versículo 10. A fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. La acción de gracia es la respuesta apropiada por la salvación y el honor expresa su reconocimiento. Si el poder es la capacidad que Dios tiene de actuar, la fortaleza es su presencia redentora en los acontecimientos de la historia. Al parecer, esta atribución de alabanza se dirige tanto a Dios como al Cordero, aunque en este último no se menciona específicamente aquí, pero se está dirigiendo a los dos, a Dios como al Cordero. La pregunta del anciano, que vemos ahí en Apocalipsis capítulo 7, versículos 13 al 14, que nos dice: y uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le respondí: Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras, las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Uno de los ancianos, anticipando la pregunta que Juan va a plantear a continuación, inquiere retóricamente: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Instado por Juan, responde que son aquellos que han salido de la gran tribulación y han lavado sus túnicas y han emblanquecido sus túnicas, sus vestiduras en la sangre del Cordero. En la literatura profética se utiliza con frecuencia el recurso de la pregunta seguida de la respuesta para introducir la explicación de una visión. Después de la visión de Zacarías del candelabro de oro y de los dos olivos, el ángel inquiere: ¿no sabes qué es esto? Como vemos ahí en Zacarías capítulo 4, versículo 5. Respondió el ángel que hablaba conmigo y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y respondí: no, Señor mío. Cuando el profeta admite su falta de entendimiento, el ángel procede a explicarle las visiones. La manera en que Juan se dirige al ángel, Señor mío, está en consonancia con la reverencia que muestran por los seres angélicos en el resto del libro, como lo vemos en Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Entonces caí a sus pies para adorarle y me dijo: no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Apocalipsis capítulo 22, versículo 8 y 9. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y cuando vi y oí, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas. Y me dijo: no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y tus hermanos, los profetas y de los que guardan la palabra de este libro, adoran a Dios. Esta expresión que vemos aquí en sí no implica necesariamente una presencia sobrenatural. Puede tratarse de manera de palabras de cortesía, como las que utilizó María para dirigirse al hortelano la mañana del domingo de la resurrección. Juan capítulo 20, versículo 15. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era un hortelano, le dijo: Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto y yo me lo llevaré. Tú lo sabes, el pronombre personal es enfático aquí. Expresa la falta de comprensión de Juan y su confianza en la capacidad de su interpretación. La multitud con vestiduras blancas está formada por aquellos que han salido de la gran tribulación. La escena entiende que los mártires están todavía llegando de la gran persecución. El contexto que vemos, más amplio, favorece un momento posterior en el que la totalidad de los redimidos está ya en pie ante Dios, próximos a recibir las bendiciones del estado eterno. Esta gran tribulación que vemos, el uso del artículo determinado en la expresión,
La gran tribulación indica que el ángel está haciendo principalmente referencia a la serie final de aflicciones que padecerán al fin. Es la hora del juicio que ha de venir sobre todo el mundo, como lo vemos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, porque han guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Es ahora que está por venir sobre todo el mundo para probar a los que habitan sobre la tierra. No se trata de la impresionante totalidad de la tribulación que los siglos han venido experimentando en el pueblo de Dios, ni tampoco corresponde con la totalidad de la historia de la iglesia, pasada, presente y futura. Es aquel periodo específico de angustia y cruel persecución que tendrá lugar ante el regreso de Cristo, profetizada por Daniel, allí en Daniel capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de su pueblo. Será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren escritos en el libro. Refleja sobre la pantalla de la historia en la caída de Jerusalén. Marcos capítulo 13, versículo 19. Porque aquellos días serán de tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio de la creación que hizo Dios hasta ahora, ni acontecerá jamás. Esta tribulación encuentra su cumplimiento final en aquellas últimas persecuciones que acaban de completar el número de los mártires cristianos, como lo vemos en Apocalipsis capítulo 6, versículo 11. Y se les dio a cada uno vestiduras blancas, y se le dijo que descansaran un poco más de su tiempo, hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos, que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Juan ve todo el grupo de creyentes fieles desde la óptica de los 144,000 que acaban de atravesar el periodo final de prueba. No todos ellos son mártires. No se dice aquí que hayan sido inmolados, como lo vemos en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vio debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido, o decapitados, como en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. También vi el trono y se sentaron sobre ellos, y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de las que habían sido decapitadas por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Por causa del testimonio que ellos tenían, sus túnicas son blancas en virtud de la muerte redentora del Cordero. Sus recompensas son la de los fieles. La persecución ha sido siempre la suerte de aquellos que siguen al Cordero, como lo vemos ahí en Juan, capítulo 16, versículo 13. Entonces cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tengáis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. En verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. La intensidad que vemos aquí del conflicto final entre justicia y el mal se elevarán hasta el punto que se convertirá en la gran tribulación. La multitud que está delante del trono han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. La sangre del Cordero, en los tiempos ambos verbos auristos, indican acciones que llevan a cabo de una vez y para siempre y que sucedieron en el pasado. Los efectos purificadores de la sangre de Cristo se describe también en los versículos como en Hebreos capítulo 9, versículo 24. Porque Cristo no entró en un lugar santo hechos por manos, ni representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia del Dios por nosotros. Primera de Juan capítulo 1, versículo 7. Mas si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es posible que el trasfondo sea como en Éxodos capítulo 19, versículo 10 y 14. El Señor dijo también a Moisés: ve al pueblo y conságralos hoy y mañana, y que laven sus vestidos. Versículo 14. Y Moisés bajó al monte y al pueblo, santificó al pueblo, y ellos lavaron sus vestidos. Donde los hijos de Israel lavan sus prendas en preparación para el descenso de Jehová sobre el monte Sinaí.
El profeta Isaías, hablando de esto mismo, compara las obras justas de Israel con trapos de inmundicia. Zacarías capítulo 3, del 3 al 5. Y Josué estaba vestido de ropas sucias, en pie delante del ángel. Versículo 4. Y éste habló y dijo a los que estaban delante de él: quítenle las ropas sucias. Y él le dijo: mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré de ropas de gala. Versículo 5. Después dijo: que le pongan un turbante limpio en la cabeza. Y le pusieron un turbante limpio en la cabeza y le vistieron con ropas de gala. Y el ángel del Señor estaba allí. Sin embargo, hablando de esto mismo, que aunque vuestros pecados sean como grana, como la nieve serán emblanquecidos, como lo vemos ahí en Isaías capítulo 1 versículo 18. Venid ahora y rozanemos, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como la blanca lana quedarán. Apocalipsis, hablando de esto mismo, Apocalipsis 1:6, dice: e hizo de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. A él sea la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Vemos pues cómo la Escritura, queridos hermanos, nos habla acerca de esta gran multitud que se presentó delante de Dios. En conclusión, esto es el cumplimiento de las promesas veotestamentarias de que Dios morará en medio de su pueblo, como lo vemos en Ezequiel capítulo 37, versículo 27. Mi morada estará también junto a ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Zacarías capítulo 2, versículo 10. Cantan de júbilo y alégrate, oh hija de Sión, porque he aquí, vengo y habitaré en medio de ti, declara el Señor. Esto es lo que sucederá en aquellos tiempos. Cosas que algunos, los incrédulos, no creen en esto. Pero lo que llama la atención es que los mismos cristianos a veces no creen en esto, de lo que va a suceder, de lo que Dios va a hacer en aquel día final. Debemos de estar preparados y que esto no nos caiga de sorpresa a nosotros los cristianos cuando esto suceda, ya que para eso nos está preparando Dios. Así pues, queridos hermanos, este es un pequeño estudio acerca de esa gran multitud que se presenta, dice, delante del trono de Dios. Esta multitud que no se podía contar era la descendencia de Abraham, esa promesa que le había hecho Dios a Abraham, que serían como las estrellas que no se podrían contar, como la arena que tampoco se podía contar. Esta gran multitud, dice, salió de la gran tribulación. Y ahí, en esa gran multitud, estamos los cristianos. Muchas gracias por su atención, queridos hermanos. Que el Señor me les bendiga. Amén. Su hermano en Cristo, Enrique Olea.